Es un gusto estar aquí. La verdad es que cuando me dijeron que íbamos a tener el evento en Punta del Este, uno no conocía, pero dije, qué increíble. Creo que escuchaba bastantes de ustedes decir que no todos los exchanges ponen este interés. Antes, gracias, Caro, Gil, Alejandro, todos los BDs, gracias por la invitación y dejarme venir a compartir con ustedes. Creo que no les voy a hablar, no me voy a meter mucho a producto, a trading, porque claramente ustedes son expertos. Creo que todos somos creadores de contenido, estamos buscando la manera más fácil de hablarles a los clientes. Y raramente creo que se identificarán conmigo que acabas en una fiesta o en una reunión familiar hablando y que te sientes como un loco tratando de explicarles lo que es Bitcoin o lo que es cripto. Creo que algo que también siento que nos pasa es que vivimos con un como echo chamber, o si lo quieren ver, un eco de cripto, que todo tu Twitter es cripto, todas tus conexiones son cripto, toda la gente habla de cripto, pero en cuanto te sales de tu círculo, te das cuenta que todavía falta mucho. Hay mucha gente que aún no sabe, entonces escuché que hablaron de cómo le haces llegar esto a la gente que no tiene ni idea, cómo traes a la gente que está de TradFi y cómo puedes simplificar. Antes voy a hablar un poquito, el hecho de poder ser un latino en una empresa como BitGet y poder llegar ahí para mí me siento súper agradecido porque al final del día tenemos una expresión en México que dices que vas con el nopal en la frente. Entonces, cuando estás en México, traes tu nopal en la frente y es muy difícil cuando estás aplicando algún puesto fuera de México, internacional, te dicen, no, pero es que tú eres de LATAM. Y lo ven como algo negativo. Entonces, para mí, el haber ya estado he trabajado ya bastante tiempo en cripto, estuve en Sapo Bank, estuve en una plataforma de DeFi, en varios lugares, y sí es un honor poder llegar a lugares como BitGet, tener equipos tan increíbles, y al final lo que queremos es poder hablarle a la gente y llegarles. Entonces preparé un contenido que lo quise hacer como más para entretener y como tener también su perspectiva. A mí lo que me encantaría es que poder hablar, ayer estuve hablando con bastantes de ustedes, pero poderme acercar a ustedes y ver de qué manera podemos crear diferentes tipos de contenido, cómo podemos simplificar la comunicación. ¿Alguien ve qué es esto? ¿Alguien lo alcanza o no? Un mosquito. Al final, cuando estás viendo marketing de una manera global, tienes que poner atención a cualquier detalle tan pequeño como sea. Entonces hay gente que piensa que los detalles pequeños no tienen ninguna implicación o no son importantes. Y cuando estás en un evento como hoy, nosotros vamos a estar 72 horas juntos, pero toda la planeación que vino detrás, que no se ve porque tú llegas aquí y ya está todo listo, fluye y está como bien pensado. Entonces, hay una frase que me encanta, que es esta, que dice, if you think small things don't make a difference, try sleeping in a room with a mosquito. Me encanta esa frase porque al final del día, una cosa tan insignificante y tan pequeña como un mosquito te va a arruinar la noche. A mí ya me tocó varias veces que viene... Entonces, eso es lo que creo que al final del día, en la posición en la que estoy yo, eso es lo que tengo que ver yo. Analizar, ver datos, ver las tendencias y ver hacia dónde vamos. Entonces, me toca mucho hablar con gente, me toca ir a diferentes mercados. Para mí, el mercado latino siempre ha sido un mercado que me encanta. Yo trabajé casi toda mi vida en México, ahora estoy viviendo en Luxemburgo, pero siempre me ha tocado estar en el mercado. Y justo lo que dijo Caro, entiendo muy bien cuáles son las necesidades. Tenemos casos de uso muy diferentes. Por ejemplo, viniendo de México, el tema de remesas fue lo que a mí me metió, investigando. Yo soy ingeniero en sistemas. Y el tema de remesas es un caso de uso que en México es enorme, es el tercer país con más remesas. Y entonces cripto solucionó algún problema, no es nada más invertir, pero solucionó un problema. Entonces te das cuenta cómo cripto está cambiándole la vida a mucha gente y creo que es importante poder entender cómo pasarle esta información a todas las demás personas. Quise hacer como un match para mí la música es algo que me encanta, pero creo que todo lo tenemos en conjunto. Entonces, muchos de ustedes nunca vieron esto, pero yo sí. Entonces, los que nacieron después del 95 no saben ni qué es. Entonces, cuando yo era pequeño, si querías escuchar una canción, tenías dos opciones. Una, esperarla en el radio. Tenías que comprar un cassette, pero comprabas un cassette y normalmente venían dos canciones buenas y las demás eran malísimas. Entonces, ¿cuántos de los que vieron un cassette no pusieron un lápiz y lo giraron para regresarlo o tenías que regresar? Y tenías... Entonces, ¿qué tenía? Que la experiencia no era buena. Entonces, a mí me gusta comparar el cassette con cuando empezamos con los primeros exchanges, que era pocos assets, uno o dos tokens, y no eran amigables. Entonces,
así siento que hace unos años empezamos con el tema de cripto y teníamos este tipo de interfaces que cuántas veces querías comprar un NFT o querías comprar un token y no tenías y cuando querías meterlo, al final costaba más el gas fee que lo que querías comprar. Entonces, esto no es una interfaz que va a atraer a gente nueva al mercado. Porque, o sea, no sé, era muy difícil. Entonces, a mí me gusta pensar en que al principio teníamos estas interfaces difíciles de usar y que era muy difícil que alguien que no fuera al menos techie o que alguien te explicara y te llevara de la mano para usarlo. Después siento que viene la etapa como más digital. Aquí les diría, ¿cuántas personas aquí usaron Napster alguna vez? Perfecto. Para mí Napster es mucho como el peer-to-peer, ¿no? O sea, te enviaba una canción a alguien, te la enviaba, o sea, tú picabas, la bajabas, pero otra persona tenía que estar del otro lado dándotelo. ¿Qué pasó? Empezamos con los CDs. Yo fue mi primer negocio. Compré un quemador de CDs y vendía CDs y me tardé como 60 CDs en recuperar la inversión y luego ya empecé a ganar dinero. Tenías 13 canciones, seguía siendo más limitado, pero después, ¿cuántas veces no bajaron una canción y sonaba como si estuvieras adentro de una cubeta o con un audio terrible? Entonces, seguía siendo difícil, pero bueno, digamos, ya podías tener 13 o 15 canciones de diferentes artistas en un mismo lugar, la experiencia empieza a ser un poco mejor, y cuando piensas en los como segunda generación, pues ya tienes charts profesionales, tienes listas de tokens, pero bueno, hay rug pulls y hay otras nuevas cosas, ¿no? No todo es perfecto. Aquí puse la Napster. Usamos esto y estábamos felices. Es horrible. O sea, no hay nada más feo que esto. Pero estabas todo el día bajando y no te quejabas de la interfaz porque en ese momento no existía esto. Entonces, yo me acuerdo de también bajar una canción y la ponías el viernes y se bajaba el domingo. O levantaba tu mamá el teléfono, se cortaba la conexión y ya ibas con un bat porque decías, oye, ya me cortaste la conexión. Entonces, este momento para mí fue un parteaguas en el tema de la música. Se subió Steve Jobs a un escenario y dijo 1000 songs in your pocket. ¿Y qué hizo? Cambió y pavimentó la diferencia de cómo iba a cambiar la música. Pero, aún estando en este momento, había muchísima fricción. ¿Por qué? Porque no todo el mundo podía comprar un iPod. Y al final del día, también pues, tenías que comprar las canciones. Entonces tenías que esperar a que las subieran y pues hay cierta fricción, ¿no? Entonces, pero esto cambió un poco la manera de ver el negocio de la música y prácticamente dio paso a lo que venía. Entonces, viene la etapa del iPod, en donde ya tienes 1000 canciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes muchos más tokens, la interfaz de usuario es mucho mejor y la curva de aprendizaje es más alta. Ya tienes más gente que está tradeando, sabe de Bitcoin, escucha, cuando sube y baja, no sé cuántos de ustedes, pero sube Bitcoin y te llegan WhatsApps, baja Bitcoin y ¿qué pasa? Te llegan muchos más WhatsApps, ¿no? Entonces, ya hay más gente que lo conoce, tú empiezas también a influir a los círculos y somos nosotros la gente que estamos influyendo estos círculos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos llegando al tema del Universal Exchange. Tuvo que llegar una plataforma como Spotify, Apple Music, que ¿qué hizo? Todas las personas que tengan un smartphone, que probablemente seamos muchos de la población, sin importar el país, la región, y tengas el app, vas a tener acceso a esta música. ¿Qué pasó? Un niño que cuando yo tenía 13 años tenía que ponerle play a un cassette y luego regresarla para volver a oír la canción, hoy baja la aplicación y aunque tenga que oír un anuncio, puede escuchar a sus artistas. Eso no lo tenías antes. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos Universal Exchange, hace un par de años, todo era una narrativa de CeFi contra DeFi, ¿no? Y a ver, DeFi es increíble. O sea, no se lo puedes quitar. Permissionless access, es peer-to-peer, tienes muchas ventajas. Pero cuando te metes al tema de usabilidad, también encuentras mucha fricción porque las plataformas a veces no son muy fáciles de usar. Y eso crea que la gente a lo mejor no puede entrar. Entonces, el hecho de Universal Exchange, como bien estamos diciendo, no estamos creando, por decir algo, una narrativa y nada más diciéndolo, ¿no? ¿Qué hicimos? Juntamos CeFi, DeFi y TradFi. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos quitando esos hilos o esas paredes para traer más assets. Porque nosotros lanzamos el oro tokenizado el 5 de enero. Está increíble. Pero es más, cuando lanzas productos, lo que te ayuda, ¿no? Porque todos ustedes que son traders
al final del día, si el mercado está un poco volátil y quieren irse a su safety blanket, a lo mejor compras oro, pero tenías que ir a otra aplicación. Entonces, no solo una narrativa, es más pensar en cómo podemos ayudar a los usuarios a que tengan todos los assets en un mismo lugar. Por todo el feedback que estuve oyendo, simplificar la plataforma, hacerla más fácil de usar, pero al final el futuro viene en incrementar la cantidad de assets que tienes disponibles en la plataforma. Entonces nosotros vemos este momento ahora, el UX es como las plataformas como Spotify, si lo quieren ver ahora en películas Netflix, pero que ya tienes acceso a todo desde un mismo lugar. Entonces, al final la gente no quiere más tokens, quieren mejores herramientas. Y creo que con el feedback que dijeron ahora, eso es lo que estamos buscando. Entonces, para nosotros, decir UX no es nada más decir UX para que suene cool y decir Universal. No. O sea, nosotros creemos que queremos que la plataforma sea mucho mejor, pero al final, creo que cuando estamos en cripto, y esto probablemente se sientan identificados, pero hay, para mí, 3 factores. 1, la liquidez, que es muy importante. 2, el tema de compliance, que si no tienes compliance no vas a llegar lejos, y la innovación, porque si no innovas te quedas atrás y la gente se va al siguiente lugar. Entonces, para nosotros UX es eso, es crear una plataforma más fuerte y todo dentro de un mismo lugar. Entonces, si lo piensan es, como dije, experiencia, seguridad y el asset variety. Entonces, esas 3 cosas son lo que nos ayuda a llevar, digamos, el producto al siguiente nivel. Los modelos antiguos eran o centralizado o descentralizado y TradFi, y entonces tenías 9 apps, entonces si querías comprar acciones era en una app, si querías comprar la otra cosa te tenías que ir a otra app, y entonces mantén 3 cuentas, se vuelve muy complicado, y ese es el problema que nos resuelve UX. Entonces, con eso no tienes que escoger, o sea, al final del día tienes todo en un mismo lugar, y o sea, al final creo que es a donde todos queremos llegar, todos los assets, un lugar, cripto, ETFs, Forex, commodities, todo en un mismo lugar, y al final tener esto en una plataforma que sea fácil de usar. Entonces, el UX, aparte de tener los 3, digamos que estos 3 lados, también tenemos el tema de GetAgent, la seguridad, porque al final AI lo usamos con GetAgent para poder validar trades, para tener más información, pero también AI lo usas en temas de seguridad para leer datos, encontrar como flujos, encontrar como red flags y poder resolverlos antes. Entonces, esto viene con 1000 cosas más que solo decir UX. Es el producto, es un producto más fuerte, es un producto más seguro, y que al final este tipo de feedback a mí, la verdad es que me ha parecido increíble desde que entré a BitGet, porque mucho de este feedback yo veo cómo fluye hacia arriba y se toman decisiones a través de lo que dicen nuestros usuarios. Entonces, para nosotros, y a mí, si lo pienso como CMO, para mí es estar aquí en medio de este círculo, porque tienes que tener un lado el tema de marketing y poder explicar, pero también el diseño del producto. Porque estando en cripto, y creo que todos nosotros llevamos a lo menos 5 o 6 años, ¿cuántos productos con un marketing increíble, pero un producto que era una basura no vieron? Y también vieron productos súper buenos que la página parecía que estaba hecha en Paint. Entonces, o sea, la imagen también sirve. Entonces, tenemos que estar en medio de esto. Y al final es cómo puedes crear esta narrativa, cómo puedes crear esta historia y de qué manera ligas las cosas que estás haciendo con la empresa, con el producto. Entonces, puse esto como ejemplo. Para mí, cuando entré, íbamos a hacer una activación en una de las carreras de MotoGP. Yo les dije, a mí me encanta MotoGP porque al final es como los mercados, es volátil. Sube, baja, es una curva en cuestión de segundos, o sea, tienes que tomar decisiones si frenar, mover el volante o qué vas a hacer. Entonces, es un deporte rápido que tienes que tomar decisiones en tiempo real. Entonces, cuando yo entré, les dije, ¿por qué no buscamos una manera de ligar esto, por decirlo así, con MotoGP, pero que tenga un poco más, digamos, como de sustancia? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero los corredores de MotoGP solo parpadean una vez cada 3 minutos. ¿Por qué? Porque los entrenaron, cada vez que van en la moto y cierran los ojos, pierden 14 metros de pista. Entonces, yo lo ligo esto mucho con el tema de cuando sube el mercado, ¿no? Estamos en esta reunión y cuando vuelves a abrir tu teléfono, ya subieron, ya bajaron. Entonces, ¿cuántas veces parpadea una persona? Una persona normal parpadea cada 8 o 16 segundos. Eso significa que cuando pones 24 horas, digamos que tienes los ojos cerrados 1 hora al día, más lo que duermas. Entonces, ahí, ¿cómo lo ligas? Nosotros tenemos herramientas de automatización, bots, copy trading, y ahí es donde la tecnología te va a ayudar. Entonces, en vez de venir y venderles, es que tenemos automatización y bots, ¿cómo lo ligas a una cosa en la que estás trabajando
de una manera que puedas crear una historia que sea como más relevante para la gente. Entonces, para nosotros es importante poder contar esta historia, explicarles por qué nuestra tecnología les puede ayudar a hacer el trading, porque yo creo que hay mucha fricción con ese primer trade. Y si yo me regreso a la primera vez que compré cripto, me acuerdo que estaba en una página y decía, tenía una app donde tenía mi wallet y luego tenía que meterme en una página y poner mi tarjeta, que como mexicano poner tu tarjeta en internet es como de, seguro me la van a clonar. Me acuerdo de decir, si lo pongo y compro, y entonces me acuerdo que metí, piqué, me dijeron, ya está tu cargo, vi el cargo y no llegaba nada. Y entonces, como 2 horas y media después, llegó y dije, ok, funciona. Y ya el segundo trade no lo pensé ni 2 veces, porque ya sabía que iba a llegar. Entonces, es ese primer paso. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a entender esta industria? Porque al final del día, a mí cuando voy a eventos como hoy, o voy a un Blockchain Week, o voy a algo así, es lo que les decía. ¿Qué nos pasa? Que todo el mundo habla cripto, y tú piensas que todo el mundo es igual, y no. Muchas veces me tocó dar una plática en una universidad en España, y eran alumnos de finanzas y de tecnología. Y cuando pregunté, eran 1000 personas. ¿Cuántos conocían cripto? Levantaron la mano 15, 20 personas. Y cuando dije, bajen la mano los que no tengan cripto, y se quedaron solo como 3 o 5 con la mano arriba. Entonces, sigue habiendo mucha oportunidad. Alguien dijo, ¿cómo hacemos volumen con volumen? Hay mucha oportunidad para atraer a esta gente. Claramente la industria tiene que crear no es que sea como trust, o sea, es que luego me confundo con las palabras, pero bueno, ¿cómo creas este trust con la gente para que crean más en la industria? Y de esa manera va a ser la manera en la que vamos a poder llegar a más personas, teniendo un producto fuerte, teniendo un producto seguro, y al final del día pudiendo contar estas historias que no sea complicado, porque yo creo que el momento en que sea mainstream el tema de cripto va a ser el momento en que la gente no piense si esto está montado sobre Solana, sobre Ethereum. A la gente le va a dar igual, lo que quieren es un producto que les dé valor, no les importa el tipo de blockchain, porque tú hoy en día no escoges un banco pensando en qué tecnología tiene atrás, no preguntas si están usando HTML o PHP, o sea, te da exactamente lo mismo. Entonces, cuando no tengamos que explicar qué es cripto es cuando vamos a dar ese paso. Pero todas las personas que estamos en este cuarto somos los que normalmente vamos y somos los locos que estamos hablando de cripto, ya sabes. A mí me pasa muchas veces que estoy tal vez en el súper comprando algo y casi que le estoy vendiendo que abro una cuenta en BitGet. Hace poco estuve en España, compré un cuadro y convencí a la persona que le pagara en Bitcoin, abrí una cuenta y me dijo, es que es mucho más fácil de lo que pensaba. Entonces, creo que sí es muy fácil, pero para la gente no lo es. Entonces, es un tema muy avanzado y ahí es nuestro trabajo. Entonces, para mí es este trabajo de cómo puedes crear estas historias, cómo comunicas, porque al final nuestro trabajo es traducir una cosa que es compleja a una narrativa que sea simple y fácil de hacer. Entonces, pues bueno, nosotros la visión y la misión que tenemos es que tengamos un futuro donde esté montado sobre cripto. Yo la verdad es que cuando pienso en países como, por ejemplo, decir México, ¿cuántas personas van a tener antes una cuenta en BitGet que abrirle en un banco? Porque estas personas que digo que nacieron digitales ya no quieren entrar a una sucursal de banco, que llegues y te digan, aquí está este formulario, fírmame todo esto. Entonces, el mundo está cambiando, las generaciones están cambiando y pues al final del día está en nosotros poder crear estas historias y contarlo. Entonces, me encantaría poder hablar con todos ustedes ahora cuando tengan 5 minutos, que podamos hablar, que me cuenten, porque la verdad es que es un tema que me apasiona. Y pues creo que es nada más esto. No tengo más. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es increíble y pues quiero hablar con ustedes. Gracias.